Mil disculpas, jóvenes. Empecemos nuevamente, por favor. ¿Sí? A ver, compartamos entonces. Bien. Como les decía, ¿ya? Vamos a resolver algunos problemas del seminario. ¿Sí? De una recta, ¿ya? Dice, se ubican los puntos consecutivos de A, B, C, D y E. De tal manera, ¿ya? De tal manera de que, me dice, de que AC más BD más CE, dice que es igual a 55. Te dice además que 3 veces BD más 2 veces AE, ¿no? Es igual, ¿no? Y te pide hallar cuánto vale AE, ¿no? Bien. Entonces, la resolución, al igual que la clase anterior, ¿sí? La podemos pues analizar, ¿no? De la siguiente manera. Primero hacemos el bosquejo, ¿ya? Entonces, tomas los puntos, ¿no? Consecutivos, en este caso, el A, B, C, D, ¿sí? Luego, ¿no? Planteamos la idea de la proporción. Me está diciendo, ¿no? De que existe una proporción, ¿ya? De BD respecto a AE, ¿sí? Me dice que está en razón como 2 es a 3, ¿ya? Luego, nosotros vamos a observar, ¿sí? La condición del problema, de que AC más BD más CE es 55. Pero si nosotros ordenamos, ¿no? Esta agrupación, AC más CE, ¿ya? Más BD, ¿sí? Yo tendría igual a 55. Si a esto lo consideramos una primera observación, ¿no? ¿Sí? Reemplazamos justamente las condiciones de proporción, o sea, me dice que A es como 3K, BD es como 2K, ¿de acuerdo? Entonces, ya tendríamos pues igual a 55, ¿ya? Luego nosotros vamos a hallar la condición, ¿no? De que el punto, de que K, perdón, es igual a 11, ¿no? Y eso me lleva a qué? A que AE, o sea, el total, ¿no? El total de A hasta E valga 3K, ¿sí? Bien. Esa sería una primera observación que nosotros estamos, ¿no? Planteando para el problema. Hay otras que ustedes también pueden encontrar, ¿sí? En un segundo ensayo, ¿sí? Me dice, en una recta se ubican los puntos consecutivos, ¿no? A, B, C y D. Y te dan una condición también, ¿no? Te dice 1 sobre AB más 1 sobre D es igual a 200, ¿no? Creo que ustedes en la clase anterior no pudimos resolverlo, ¿no? Fue problema de sistema, ¿ya? Pero fíjense lo simple que había sido. A ver, ubicas nuevamente, ¿no? Los puntos, ¿sí? Además, tienes la condición, ¿ya? Ahí está. Vamos a llamarle, ¿no? A B, ¿sí? Vamos a observar a D, ¿no? Y vamos a observar a C, ¿no? A B le llamo a D le llamo B, y lo que yo quiero es AC. Si yo reemplazo justamente en esas ecuaciones, ¿ya?
Entonces yo tendría 1 sobre AB más 1 sobre A, ¿no? 2 quintos, y bueno, AB que es A, C de X es B menos A. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Y observamos, pues, ¿no? De que este BC, ¿no? BC sería, pues, en este caso, ¿ya? X menos A. La D es todo justamente, ¿no? Todo B. Cuando tú llegas a operar esto, ¿sí? Vas a encontrar, ya, vas a encontrar una ecuación, ¿no? Reemplazas, operas, ¿no? Y llegas a esa condición. Entonces, observamos, ¿no? Que podemos simplificar. Está bien, ¿no? Sí, sí, podemos pasar de este al otro miembro, ¿ya? Simplificamos la expresión. Acá te quedaría 2 veces AB. Y esto pasa, ¿no? Justamente al factorizar, encontrarías, simplificar esta idea, 2AB igual a X que multiplica a A más B. ¿Ya? Entonces, realmente, haces el despeje, verías justamente ya una condición que, ¿no? Observamos que 1 sobre A más 1 sobre B había sido 2 quintos. Entonces, lo que nos está pidiendo es de que A se valga 5, ¿ya? Entonces, otra manera, ¿no? De resolverlo respecto a la clase anterior, ¿ya? Si nosotros observamos ahora, ¿no? Sí, problema de ángulos. Dice, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C, C o D, D o E, E o F. Habíamos quedado en la clase anterior de que para que sean ángulos consecutivos tienen que ser, ¿no? Adyacentes dosados, ¿no? Ahora, nuevamente tú observas y te dice que la medida del ángulo A o C, B o D, C o E, D o F es 260. Y bueno, acá nuevamente nos condiciona y nos dice de que B o E es los 5 octavos de A o F. Te pide cuánto vale A o F. Otra vez, para solucionar estos tipos de problemas, lo primero que debemos hacer, ¿ya? Sería el bosquejo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, tenemos ahí justamente los ángulos formados por los rayos a partir del vértice A. La condición de que la suma es 260 sería el A o C más el B o D, ¿no? Más el C o E, D o F, suman 260. Pero nuevamente tú puedes agrupar A o C más C o E. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué sería pues A o E? Y si nosotros agrupamos B o D y D o F, tendríamos pues, ¿no? B o F. Y bueno, eso suma 260. ¿Ya? Solamente es agrupar. Nuevamente tú observas, ¿ya? Y dices de que A o E, ¿no? Desde A, ¿no? O E, pues nuevamente, ¿no? Separar por el ángulo, ¿no? A o B y B o E. ¿Está bien? Donde encontramos la medida del ángulo A o E, ¿no? ¿Sí? Ahí está, ¿ves? Hemos separado, ¿ya? Acá tenemos la medida del ángulo B o F. Pero al observar nuevamente A o B más B o F, ¿sí? Encontramos acá el A o F. La medida entonces del ángulo B o E más A o F es 260. Pero existe una condición, ¿no? De que
BOE es los 5/8 de AOF. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar, ¿no? ¿Ya? De que BOE, ¿sí? ¿No? ¿No? Es 5 veces, ¿sí? 5 veces, lo que estamos viendo acá, DAOF. ¿Se dan cuenta? ¿Ves? BOE es 5 veces DAOF. ¿Ya? Entonces, reemplazamos nuevamente y llegamos a que el ángulo vale, ¿no? El ángulo tendría que valer 5 veces X, ¿no? Por lo tanto, AOF, la medida de AOF vale 100 grados. ¿De acuerdo? Bien. Te dice que en la figura L1 y L2, ¿no? Ya, dice que son paralelas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Te dice de que AC, ¿ya? Es bisectriz de BAD. Es bisectriz de BAD. BDE es bisectriz de ABC. ¿Sí? De ABC. Ahora, nuevamente dice, ¿no? Que DM, ¿no? DM es bisectriz, dice, de el ángulo BDP. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí está. Y en este caso, CM es bisectriz del ángulo AC. ¿De acuerdo? AC. ¿Ya? Entonces te pide cuánto mide el valor X. Bien. A ver, vamos a empezar. Tenemos el bosquejo. Bien, ahí está. ¿Ya? Entonces, te dice que AC es bisectriz de BAD. ¿Sí? Entonces le vamos a poner 1. ¿No? 2 alfa, 2 alfa. ¿No? BD es bisectriz. ¿No? BD es bisectriz de ABC. Entonces le voy a poner 2 beta, 2 beta. ¿Ya? Ahora, tú observas acá, ¿no? Algo muy interesante. Acá visualizas si L1 y L2 son paralelas, ¿no? Entonces voy a observar ángulos, ¿no? Ángulos alternos. ¿Ves? Ahí está, ¿bien? Entonces este vale beta. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, si vemos acá, ¿ven? Bisectriz, ángulos alternos internos, este vale 2 alfa. ¿De acuerdo? Entonces es lo que tendríamos acá, ¿no? Bien. Ahora tenemos que, estamos trazando la bisectriz de BDP. ¿Ya? Pero si tú observas acá, si esto vale 2 beta, ¿está bien? ¿Ya? Recordemos que hemos encontrado a partir de ángulos alternos internos. Entonces, la medida del ángulo PDB, ¿no? PDB tendría que ser ¿cuánto? 180, ¿no? 180 menos 2 beta, correcto, 180 menos 2 beta, ¿ya? Ahora, la medida del ángulo PDM, ¿sí? La medida del ángulo PDM tendría que valer, ¿sí? 90 menos beta, ¿ves? 90 menos beta, ¿ya? Si yo observo,
la bisectriz justamente de ACQ, ¿ya? De ACQ. Entonces tú dirás, ya, si esto vale, ¿no? El ACB vale 2 alfa, entonces voy a observar, ¿ya? De que la medida del ángulo ACQ, está bien, tiene que valer 180 menos 2 alfa. Como CM es bisectriz, ¿no? Como CM es bisectriz, entonces la medida del ángulo MCQ debe ser 90 menos alfa, ¿no? MCQ. Entonces, sería 90 menos alfa. ¿Ya? Bien. Si L1 y L2 son paralelas, ¿sí? L1 y L2 son paralelas. Entonces, nuevamente, tú observas la recta AB. La recta AB sería una recta secante, ¿ya? Y por lo tanto, observaría ángulos, ¿no? Alternos internos. Mira, ¿ve? Entonces, yo observaría acá, ¿no? Que tendría que valer ¿cuánto? Tendría que valer, ¿no? 4 beta. ¿Ya? Eso significa que en la recta L1, ¿no? 4 alfa más 4 beta debe ser igual a 180. Por lo tanto, yo estaría observando, ¿no? De que la suma de alfa más beta tiene que ser igual a 45, ¿no? O sea, luego, ¿sí? Si L1 y L2 son paralelas, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? ¿Sí? Observamos acá, ¿ya? De que 90, está bien, ¿no? Si son paralelas, 90 menos alfa, ¿ya? Está bien. Si L1 y L2 son paralelas, 90 menos alfa, ¿ya? Más el ángulo que te pide, está bien, más 90 menos beta debe ser 180. ¿Sí? ¿Cómo podríamos, no, plantear esta idea? Mira, ve, bien sencillo. Si quieres, podríamos, ¿no? Observar otra condición. Mira, ve, podríamos tener esto. ¿Ya? Tenemos acá ángulos entre rectas paralelas. También podría decir 180 menos beta, más, ¿no? Más 90 menos alfa es igual a 180 menos x, que llegas a la misma conclusión. ¿Eh? ¿Ya? Este que está acá sumando puede pasar acá a restarse, ¿no? ¿Eh? 90 menos alfa más 90 menos beta debe ser igual a 180, ¿sí? Menos x. De esa manera, ¿no? Tú observas de que, simplificando, ¿ya? X debe ser igual a alfa más beta, que es 45. ¿Correcto? Ya tendríamos, ¿no? El análisis, ¿no? Del problema basado en qué? En rectas paralelas, ángulos alternos internos, ¿está bien? ¿Sí? ¿Ya? Y la suma de ángulos entre paralelas. ¿Sí? Cuando hablamos de polígonos, ¿ya? Me dice, en un polígono convexo, la suma del número de diagonales trazadas desde un vértice. La clase pasada habíamos, ¿no? Tratado de observar, ¿sí? Ya qué es lo que ocurría, ¿no? Cuando trazamos diagonales en un polígono. El problema anterior, pues no se pudo terminar por el sistema, ¿no? Pero, a ver, vamos a analizar nuevamente esto, ¿ya? Entonces me dice de que la suma del número de diagonales trazadas desde un vértice, ¿sí? El número de diagonales trazadas desde el punto medio de un lado y el número de diagonales ya que se determinan al trazar las diagonales de dicho vértice es 48.
¿Está bien? Te dice entonces de que ahí es el número de lados del polígono. Correcto. ¿Ya? Entonces, vamos a observar justamente esta idea, ¿ya? A ver. Bien. Bien. Respecto a ese problema, ya me hablan de un número de diagonales. ¿Sí? Rápidamente, sí, este problema ya se relaciona de la siguiente manera, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ya, si no hemos visto la idea, voy a repetirla. Lo que tengo acá sería, ¿no? Sería un polígono de 3 lados, ¿cierto? ¿Ya? Entonces tenemos acá un polígono de 3 lados. Ya. Tú observas, dices, número de lados son 3, número de diagonales, ¿no? Número de diagonales no hay. Si tú nuevamente observas uno de 4 lados, ¿sí? Habíamos visto de que lo puedo trazar una y una más, ¿no? ¿Está bien? Entonces tenemos eso. Ya está. Correcto. Tenemos, para mi caso, 4 lados, 2 diagonales. ¿Bien? Si nosotros tenemos un polígono de 5 lados, ¿ok? Tenemos un polígono de 5 lados. Bueno, entonces yo tendría acá 1, 2, 3, 4, 5 lados. ¿Ya? Tendría yo de 5 lados. Entonces nuevamente tú observarías una diagonal, 2 diagonales. ¿Sí? Nuevamente planteamos una diagonal, 2 diagonales. Y por último, tú observas otra vez una diagonal. ¿Bien? Entonces, para completar la idea, ¿sí? Le puedo decir acá un polígono de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Nuevamente, líneas, trazas 3 diagonales. A ver. 1, 2, 3. Observas. 1, 2, 3. ¿Ven? Nuevamente, continúas. 1, 2. ¿Ya? Y por último, observas por acá una diagonal más. ¿Ven? Entonces, la idea respecto a la anterior sería, si tú tienes 5 lados, has trazado 5 diagonales. Si tienes 6 lados, estás trazando 9 diagonales. Pero respecto a la pregunta, ¿ya? Respecto a la pregunta, tú dices, acá, volviendo al tema, por un vértice, dice, se pueden trazar n-3 diagonales. O sea, por cualquier vértice que tú empieces a contar diagonales, vas a trazar n-3.
Si n vale 4, 4 menos 3 es 1 y solamente una diagonal vas a trazar. Acá nuevamente observas n menos 3, ¿ve? 4 menos 3, 1, solamente una diagonal. Acá ninguna, ¿ves? La misma idea. Si tuviera 5 lados, entonces estás viendo que he trazado 2 diagonales. Acá sería n menos 3. Acá también sería n menos 3. Por este siguiente vértice estoy trazando, ¿no? También, ¿cuánto? N menos 4, o sea, solamente una. Y por acá ninguna, ¿ves? Si continúas la idea, ¿ya? Si continúas la idea, yo tendría acá, inicié, mira, n menos 3. Acá tendrías n menos 3. Acá sería n menos 4. Mira, ve. Recuerda que n vale 6. N menos 5. Solamente una. Ninguna y ninguna. ¿Ya? Respecto a ese problema, ¿ya? Estamos viendo que está diciendo de que la suma, ¿no?, del número de diagonales trazadas a partir de un vértice. O sea, si yo tuviera cualquier polígono y iniciara el trazo de diagonales, por ese primer vértice, ¿está bien? Yo voy a trazar siempre n-3. ¿Ya? Y si tú sigues el orden de esa manera, sería n-3, n-3, n-4, n-5, 0. Continúas, ¿no?, cuando vale 7, 8, y vas a ver que esa secuencia se va a cumplir, ¿no?, en esa sucesión. ¿Ya? Entonces, es lo que vemos acá. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos hacer el análisis, ¿ya?, de y al trazar por un vértice, vamos a empezar. Tenemos 4 lados, tenemos 5 lados. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, nuevamente tú trazas por solamente un vértice sus diagonales. ¿Bien? Solamente por uno de ellos. ¿De acuerdo? Por uno de ellos. Entonces, tú observas acá, ¿sí? Ya, que por ese vértice, cuando el número de lados es 4, el número de diagonales que estás trazando solamente es ¿cuánto? Es una. Pero esa única diagonal, ¿no? La única diagonal, ¿qué cosa es lo que ha determinado? Que el número de triángulos que vas a formar serían 2. ¿Ya? Serían 2. Si por este vértice has trazado n-3 diagonales, número de lados es 5, ¿cuántas diagonales has trazado? 2. Entonces, observamos ya que la cantidad de triángulos formados serían ¿cuántos? Serían 3. ¿Te das cuenta? Serían 3. ¿Ya? Entonces, si el polígono tuviera 6 lados, 6 lados, y si por un vértice trazara sus diagonales, 1, 2, 3, no te olvides, es n-3, el número de lados es 6, el número de diagonales trazadas por ese vértice son 3, pero ¿cuántos triángulos has determinado? 4. ¿Viste? Entonces, si estás viendo la cantidad de triángulos que se determina a trazar esas diagonales, entonces si el polígono tuviera, ¿no?, si el polígono tuviera n lados, ¿ya? Si el polígono tuviera n lados, entonces yo podría decir que el número de triángulos formados
sería n menos 2, ¿ves? ¿Está bien? Repito otra vez. Si el polígono tiene 4 lados, ¿sí? N menos 2. Si tiene 5 lados, n menos 2, 3. Si tiene 6 lados, n menos 2, 4 triángulos. ¿Ya? Entonces, eso también sería la observación que nosotros debemos no de recordar, ¿ya? Debemos recordar cuando, ¿sí? Tenemos pues, los trazos de diagonales, ¿no? Por otra parte, las diagonales medias, ¿sí? Son simples, ¿ya? Si nosotros observamos, ¿ya? Observamos acá, diagonales medias. Acá planteamos, ¿ya? Una diagonal media, ¿sí? Es fácil de reconocer. ¿Ya ven? Yo tengo un cuadrilátero. También podría haber sido un triángulo, ¿ya? Entonces dices tú, tomas un punto medio y empiezas a unir. Eso sería una diagonal media. Es el segmento que une dos puntos medios de los lados del polígono. Acá también observas otra diagonal media y otra diagonal media. ¿Ves? ¿Cuántas diagonales medias has trazado a partir de un vértice? Si el número de lados es 4, ¿sí? El número de diagonales medias, ¿cuánto sería? Acá 3. Si el polígono tuviera 5 lados, ¿ya? Tuviera 5 lados. Entonces, tomas un punto medio. Une los puntos medios de los lados. Si tiene 5 lados el polígono, ¿cuántas diagonales medias estás observando? 4. ¿Ya? Una más. Si tuviera 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Trazas, ¿sí? Diagonales, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa acá? Observas. Ahora. Al tomar un punto medio. ¿Ven? ¿Ya? Estarías trazando diagonales y diagonales medias. ¿Sí? Sabemos que por este vértice se traza n menos 3 diagonales. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿no? ¿Cuántas diagonales medias se puede trazar por un punto medio de lado? ¿No? Recuerda, si el número de lados es 6 lados, ¿está bien? ¿Cuántas diagonales medias estás observando? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por un punto medio, está bien, se pueden trazar, ¿no? n menos 1 diagonales medias, ¿ya? Entonces, vamos a decirle que el punto P, ¿ya? Entonces yo puedo decir por P se trazan, por P se trazan n menos 1 diagonales medias. ¿Sí? Entonces, es bien sencillo, ¿no? De recordar. ¿Ya? Nuevamente, para tenerlo presente, si tú tienes un polígono, cualquier polígono, ¿sí? ¿Ya? Por este vértice, ¿sí? Se van a trazar n menos 3 diagonales. Y por este punto medio, se van a trazar n menos 1 diagonales medias. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos, pues, tenemos que tener presente para resolver también un problema, ¿sí? Bien. Entonces,
Entonces, cuando nos vamos nuevamente al problema, ¿ya? ¿Sí? El problema ya se vuelve bien sencillo, o sea, es simple. Mira, ¿ven? Te dice, en un polígono convexo, la suma del número de diagonales trazadas desde un vértice, ya sabemos, ¿no? El número de diagonales trazadas a partir de un vértice, sabes tú que es n-3. El número de diagonales medias trazadas desde el punto medio de un lado, lo hemos probado, es n-1. Y el número de triángulos que se determinan al trazar diagonales desde dicho vértice es n-2, ¿ves? Solamente era cuestión, ¿no?, de hallar a partir de una inducción, ¿ya?, sus equivalentes. Entonces te dice que todo eso suma 48. ¿Ya? Te pide que halles el número de lados del polígono. ¿Ve? Entonces ya, ¿no?, el problema pues se vuelve más sencillo. ¿Ve? Entonces acá hemos llegado a que el número de diagonales trazadas desde un vértice es n-3. El número de diagonales medias trazadas desde el punto medio de cualquier lado es n-1. El número de triángulos que se determinan al trazar diagonales desde dicho vértice, ya hemos quedado, es n-2. Entonces tenemos pues el número de diagonales trazadas a partir de un vértice, es n-3. El número de diagonales trazadas desde un punto medio de un lado del polígono es n-1. Y la cantidad de triángulos que se determinan al trazar, ¿no?, las diagonales desde ese vértice es n-2. Agrupamos 3n igual a 54 y el total justamente de lados del polígono sería 18. ¿Ya? Bien. Sería 18. La idea entonces, ¿no?, nos da ya que ustedes pues tengan que repasar la teoría ya para una siguiente vez. ¿Sí? Todo ya está justamente dado, ¿no? Y por lo tanto observaríamos, ¿sí?, estas soluciones, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Profesor, disculpe, habla César Lewis. Sí. Si puede ampliar su clase 15 minutos, que hemos hecho otras coordinaciones, ¿ya? Tiene 15 minutos más. Profe, su micrófono está desactivado, no lo escuchamos. Ya. Nos dice, en un polígono el número de diagonales excede al número de lados
en la mitad del número de vértices. ¿Está bien? ¿Ya? Es un problema de ¿no? de prácticas anteriores. ¿Sí? ¿Ya? Entonces lo que me está pidiendo es, pues, ¿no? que haya el número de diagonales medios. ¿Sí? Bien. Dice, en un polígono, ¿no? El número de diagonales, ¿sí? El número de diagonales, que sería ¿cuánto? N por N menos 3 sobre 2. ¿Ya? Excede al número de lados. ¿Ya? Excede al número de lados en la mitad del número de vértices. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cómo nosotros plantearíamos esta situación? ¿Mm? Lo único que nosotros tenemos acá, ¿sí? Sería lo siguiente, ¿no? En un polígono, el número de diagonales, tú vas a decir n por n menos 3 sobre 2, dice que excede al número de lados, ya, el número de lados, y el polígono sería n, ¿sí? En cuanto dice, en la mitad del número de vértices, pero el número de vértices, ¿no? El número de vértices, ¿qué es lo que pasa? Debe ser igual a ¿qué? ¿No? Al número de, debe ser igual al número de lados, ¿sí? ¿Ya? Entonces acá tendrías, el número de vértices es igual al número de lados. ¿Está bien? Entonces me dice, para que esto sea igual, el número de lados más, dice, excede al número de lados en la mitad del número de vértices, o sea, n medios. ¿Viste? Acá yo tendría entonces, ¿sí? ¿no? N por n menos 3 igual a ¿qué? 12n más n sería 3 n medios. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces ya acá tú resolverías. A ver, ¿cuánto tendría que valer? Tendría que valer justamente esa condición. ¿Alguno de ustedes lo puede resolver rápidamente? Ayúdame. ¿Nadie? ¿Qué dicen? 6, profesor. 6. ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? Solamente es, ¿no? Un planteamiento, nada más, ¿sí? Entonces, si observamos, ¿sí? Ya rápidamente, ¿no? ¿Sí? Evitemos tratar en geometría, ¿no? De hacer álgebra, ¿no? Entonces vamos a visualizar dos números que multiplicados, ¿no? Sea 18, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces acá observamos que n vale. Bacán, o sea, ustedes están observando eso. Bien, pero ahora me dice, si yo tengo acá el número de lados, n vale 6, entonces me hablan de las diagonales medias. Ya, gracias. Las diagonales medias, entonces, aquí sería igual, ¿no? Entonces tú dices que el número de diagonales medias debe ser igual a ¿qué? A n por n menos 1, todo eso sobre 2, ¿cierto? Ya, entonces acá ¿cuánto tendríamos? ¿No? N vale ¿cuánto? Acá has hallado que vale 6. Entonces tendrías acá 6, acá sería 5, 30, 2, y estoy observando que muchos de ustedes también han llegado a que el número de diagonales medios es igual a 15, gracias. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado también con, ¿no? Los distractores, ¿no? Muchos agarran, ¿no? Encuentran n y de frente, ¿no? Solucionamos. Lo único que pedí inicialmente fue cuántos lados tiene el polígono, cuántas diagonales medias podría trazar. ¿De acuerdo? Eso sería, pues, ¿no? Una forma de plantear ese problema. ¿Ya? Por ejemplo, a ver,
visualizamos este problema, ¿no? Es un poquito, está borroso por la tinta. Ahora. Bien. Acá me dice que este vale X, si no lo vemos bien. ¿Sí? Este vale 2X. ¿Sí? Este vale 4 teta. Este sí es 3 teta. ¿Está bien? Acá también es 2 teta. Está borroso, ¿no? Y este ángulo vale teta. Ya está. Bien. ¿Cómo resolvemos este problema? A ver, ayúdenme, chicos. ¿Mm? Lo primero que yo observaría sería, ¿no? ¿Sí? Ángulos entre, ¿no? Ángulos entre paralelas. Mira, tengo acá esta recta. Observas esa recta, ¿cierto? Por lo tanto, tú estás viendo, ¿no? De que 4 teta debe ser igual a ¿qué? A la suma de estos dos, ¿no? Sería 2x más x. ¿Está bien? O sea que tú dices que 4 teta es igual a 3x. ¿Viste? Ya está. Bien. El problema no está justamente al otro extremo. ¿Ya? En el otro extremo, ¿sí? Nosotros observamos, ¿ya? A ver, vamos a trazarlo por acá. ¿Ya? Primera ecuación, ¿no? ¿Sí? Observamos entonces, ¿no? Las prolongaciones. ¿Ya? Si tú observarías, ¿ya? Esto prolongado, prolongas todo esto, ¿ves? Prolongas, ¿ya? ¿Sí? Y esto también prolongamos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces yo observaría ángulos alternos internos. Este ángulo, ¿cuánto tendría que valer? Teta. ¿Viste? Entonces, si tú prolongas este lado, ¿sí? Tú observarías que, ¿no? Acá, este ángulo tendría que medir, ¿no? La suma de estos dos. ¿Ya? Entonces acá tendríamos, ¿sí? 3 teta. ¿Ves? 3 teta. Entonces lo que tenemos es algo muy interesante, ¿sí o no? Tienes acá 4 teta, acá 3 teta, acá 3 teta. ¿Ya? Sería 4 teta más 3 más 3. ¿Cuánto tendría que ser? Tendría que ser 180, ¿sí o no? ¿Está bien? Acá tendrías 10, ¿sí? Tendrías 10. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces tú vas a observar, ¿ya? Que esto va a ser igual a 180. Por lo tanto, el ángulo teta tendría que ser ¿cuánto? Tendría que ser, ¿no? El ángulo teta tendría que ser, en este caso, ¿no? 18. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Acá yo observaría, ya, volviendo a mi problema anterior, ahí está, ¿ves? Ese es mi problema. Entonces yo observaría acá, ya, si teta vale 18, entonces tú dirías 4 por 18 es igual a 3
por X. Por lo tanto, si tú resuelves esto, ¿no? Si tú resuelves, X tendría que ser ¿cuánto? X tendría que ser, en este caso, ¿cuánto? 24. ¿Ves? Entonces, la idea, ¿no? La idea de ángulo entre rectas paralelas es bien sencilla, ¿ya? Lo primero que nosotros debemos es visualizar, ¿no? Los ángulos entre paralelas, observar ángulos, ¿no? Alternos internos, ¿ya? No te quedes solamente con la figura que ves en el bosquejo. Muchas veces uno no quiere resolver en forma algebraica. Hay que prolongar, como hemos quedado, ¿no? Cuando generamos la prolongación, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a encontrar justamente, ¿no? Una igualdad, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa manera, ya nosotros, pues, podríamos resolver problemas con mayor seguridad, ¿ya? Jóvenes, entonces ya nos estaremos viendo el día lunes, martes, ¿sí? Espero que no haya problemas en eso. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, profe. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias.